sacas tu conclusión, tu mente y se va, y hizo esto, por esto, por esto, por esto. Y ya luego reclamamos, no preguntamos, lo acusamos. Y así nos pasa desde que estamos pequeñas con nuestros hermanos. Muchas veces asumimos muchas cosas que no son, que a lo mejor tuvo una razón, a lo mejor sí es cierto lo que dices, pero no preguntamos. Ese es uno de los errores más grandes que tenemos y todo esto debe de ser aplicable. Debemos de decir, bueno, ya no voy a ser sarcástica, ¿cómo debo de ser? Si la Biblia me enseña que yo no debo de ser de esa forma, ¿cómo debo de ser entonces? Ahora debes de ser una mujer bondadosa, una mujer paciente, una mujer amable, que pregunta primero antes de acusar. Y eso es, yo creo que si tú le preguntas si haces una encuesta entre los hombres, normalmente te van a decir eso, que uno de los problemas o que se hace un conflicto muy grande es porque las mujeres asumen muchas cosas y porque las mujeres dicen que ellos están haciendo algo que a lo mejor ni es cierto. O sea, no preguntan. Eso lo vemos, y yo lo digo por experiencia, o sea, todos vamos, las mujeres lo hacemos. Todas. Aquí no hay nadie de que diga, no, yo sí pregunto, yo nunca, no, la verdad, sí debemos de reconocer nuestro pecado. Pero ¿cómo llego a una unidad? Si la Biblia me enseña que yo debo de ser, llegar a una unidad y también debo de crecer espiritualmente. Cuando tenemos un matrimonio, los dos se ayudan a crecer espiritualmente. Cuando estamos hablando de creyentes, obviamente, de personas que los dos, ¿verdad?, conocen del Evangelio. Es muy diferente a cuando no son creyentes, pero ahorita vamos a hablar mucho más del tema cuando los dos son creyentes, porque esto aplica también para los hermanos de la iglesia, cuando estamos aquí. ¿Cómo se llega a eso? A través de un compromiso, a través de la perseverancia, la diligencia y sobre todas las cosas la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, no nos podemos comprometer, no podemos perseverar, no podemos ser diligentes, necesitamos a Dios en este proceso. Así que existen al menos 4 formas bíblicas para alcanzar esa unidad y ese crecimiento espiritual, las cuales glorifican a Dios. Les voy a comentar. El número 1 es la oración fiel por mi matrimonio. Se dice muy fácil, pero cuesta mucho. La verdad, estamos envueltas en tantas cosas y quehaceres y planeamos y muchas veces dejamos al final la oración. Y ese debe de ser una prioridad en nuestra vida, la oración. Y en especial por mi matrimonio. Número 2, me comprometo con un plan de acción bíblico. ¿A qué se refiere? Cuando leo la Biblia, cuando conozco las Escrituras, sé qué es lo que tengo que hacer, pero si tú no lees, si yo no leo, yo solamente escucho y soy bombardeada por todos los consejos que veo en las redes sociales, quizás de psicólogos o consejos simplemente humanistas, pues de eso lo voy a tener lleno yo mi mente. Al momento en que yo tenga que hacer algo, pues se me va a venir a mi mente eso en vez de tener lo que la Biblia nos enseña. Y eso es un parteaguas en nuestra vida, o te vas por este camino o por el otro. El error de muchas veces es que escuchamos muchas cosas y cuando tienes que tomar una decisión rápida, lo primero que se nos viene a la mente es quizás lo que escuchamos, lo que leímos en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado para saber diferenciar y saber filtrar todo. Ya vimos ese tema de filtrar todo lo que leemos y compararlo con la Escritura. ¿Se oye muy bonito? Sí, se oye fantástico y que va a funcionar al 100%, pero nosotras somos creyentes y nosotras tenemos ese libro que nos enseña cómo espera Dios que seamos para glorificarlo a Él, que a fin de cuentas ese es nuestro propósito. Número 3, tomo responsabilidades por mis fallas y me arrepiento. Eso, dices, pues sí lo hago. El problema es que muchas veces no vemos nuestras fallas. El problema es que no sabemos de qué me voy a arrepentir si según yo voy bien en mi matrimonio, yo voy bien en mi casa, yo hago las cosas bien. Y muchas veces no lo vemos. ¿Pero por qué no vemos nuestro pecado?
¿Por qué es tan difícil para nosotras? ¿Acaso le preguntas a tu esposo, oye, ¿crees que debería de mejorar en algo? ¿Te has tomado ese tiempo para preguntarle a tu esposo si hay algo en lo que estemos fallando? La verdad es que ni nos pasa por la mente porque asumimos que vamos bien. Mientras él no me diga nada, todo va bien. Y si me dice, pues ya le digo y a ver cómo nos arreglamos. O le digo, pues tú también tienes que hacer esto y esto y esto. Estás mal. ¿Es normal eso? Es totalmente normal y cotidiano. Y en el número 4, me someto y participo en el proceso de santificación mutua. Este concepto de la santificación mutua, vamos a hablar de él más a profundidad. Pero, volviendo, si vemos el punto 3, donde dice que me arrepiento, ¿cómo voy a ver mi pecado? En Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es cuando Dios me puede convencer a través de su palabra de lo que yo estoy haciendo mal, de conocer. Muchas veces asumimos que estamos bien, pero cuando leemos, no, sí me faltó aquí, y sí hice esto mal. Bueno, ya la próxima, es lo normal. En vez de decir, estuve mal, voy y pido perdón, me arrepiento, le pido perdón a Dios y trato de cambiar y muestro fruto de arrepentimiento, que eso es el deber ser. Cuando Dios, la otra forma en la que Dios me puede ayudar es cuando Dios trae a alguien a confrontarme. Cuando aplican Mateo 18, es muy conocido por todos nosotros Mateo 18:15, ¿verdad? Ya siempre dicen, le voy a aplicar Mateo 18, le voy a aplicar Mateo 18. Ya es algo, pero de ahí a que lo hagamos, tiene que ser algo muy grave, de plano, para poder hacerlo. Vamos a ver qué dice en Proverbios 27:6. Dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Se oye muy padre, pero todos queremos tener ese amigo confiable, ¿verdad? El que me dice mis verdades, pero ¿cómo lo recibimos? Eso es otra cosa. Y tú eres un amigo que va y le dice sus verdades a tu hermano o a tu esposo. Si es así, ese no es problema. Decirle sus errores no es ningún problema. El problema es cómo lo dices, con qué motivación lo dices. En el punto 4, donde hablamos de la santificación mutua, dice, para empezar, ¿qué es la santificación? ¿Se acuerdan que viene de lagios, que significa ser santos? Pero hay 3 tipos de santificación. Ahorita vamos a hablar de una, nada más les voy a mencionar los tipos de santificación que hay. La posicional, que es obra completamente de Dios, según vemos en 2 Tesalonicenses 2:13. Este tipo de santificación es cuando Dios te regenera. La primera vez cuando Dios te regeneró, te cambió. Esa es la santificación. Dios te santifica en ese momento. Dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Ahí fue cuando Dios nos santificó de manera posicional. La otra santificación es la progresiva. Esta santificación es desde que nos regeneramos hasta que estemos con Cristo, todo este proceso de vida, esta es la santificación progresiva. Estamos en ese lapso ahorita y eso es obra de Dios por su gracia, ¿verdad? Y también es obra de nosotros. Ahí depende mucho también de nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a crecer, pero si nosotros somos negligentes, te vas a quedar siempre como bebé. Vamos a dar cuentas un día de lo que aprendemos, de lo que hacemos. Entonces es nuestra responsabilidad también. A través de la gracia de Dios, por medio de la gracia de Dios podemos lograr muchos cambios en nuestra vida para bien, un crecimiento.
Y la otra tipo de santificación es la futura, que esto es una obra completamente de Dios. Esto es cuando ya Dios venga por nosotros y estemos con Él. Según Judas 1:24, dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Ahí Dios va a hacer también ese tipo de santificación con nosotros. Entonces, hablando de la progresión progresiva, que es lo que nos atañe a nosotros, es en lo que nosotros sí tenemos parte y sí tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Tenemos que en 2 de Pedro 3:18, vamos a ver este ejemplo, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Si te das cuenta, este texto dice: crezcan en la gracia. Lo está diciendo de una forma imperativa. No nos está diciendo, pues mira, yo sugiero que crezcas, ¿verdad? Que leas. No, ahí nos está diciendo que crezcas. No es una opción. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Es por eso que es muy importante que sepamos que no somos que Dios ya nos regeneró y ya voy a cambiar para siempre, yo ya tengo la salvación segura, así que ya no hago nada. No, también al árbol lo conoces por sus frutos y tenemos que ver, Dios tiene que ver en nosotros esos frutos. Tenemos que hacer nuestra parte, no nada más abandonarnos. Es como si tienes un bebé y ahí lo dejas y ya nunca le vas a enseñar nada y nunca va a hacer nada, no tiene responsabilidades. ¿Cómo te sientes tú cuando no haces nada? Pasaron un mes, no, pues no aprendí nada este mes, no hice nada, no hice cambios en mi vida. Sabemos que tenemos que estar constantemente aprendiendo y haciendo cambios en nuestra vida. Vamos a ver 1 Corintios 14:1, también ahí dice, ese es un ejemplo: empeñense a seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. También de forma imperativa, empeñense en seguir el amor. O sea, y así podemos ver varios textos como ejemplos bíblicos de las cosas que Dios nos pide que hagamos, que es nuestra responsabilidad hacerlas. Pero también de esa forma es como Dios me ayuda de manera personal a yo tener que trabajar en mí, en tener esa lucha contra mí misma, porque lo que yo quiero hacer, pues es lo de la carne y eso es lo que no edifica. Yo tengo que luchar y ir contracorriente en mi carne, en mis actitudes, en las cosas que digo, en las cosas que hago, en las cosas que los demás ven de mí. Entonces es difícil, sí, pero con la gracia de Dios se va a poder hacer. Pero vamos a hablar de la amonestación. Dice en Romanos 15:14. ¿Sí la tengo? Sí, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra como que nos trae mucho conflicto, ¿no? Y para las que están casadas, no tanto, porque nosotras las mujeres sí nos gusta amonestar mucho, ¿verdad? Eso se nos da, esa ni le piensas. Dice, amonestaros los unos a los otros. Ok, no necesito más, no se diga más. Tengo que decirle que está mal en esto y tengo que decirle que está mal en lo otro. Eso es muy natural y nos fluye, ¿verdad? Amonestarlos. Pero hay que ver qué significa la palabra amonestación. La palabra por sí sola significa que es una expresión de censura o reprensión. Si tú lo buscas en Google, ahí vas a encontrar el significado de esa palabra amonestación. Pero la amonestación bíblica es muy diferente. Sí se parece, pero el propósito es muy diferente. Si lo leemos, o sea, si entendemos qué es la amonestación bíblica, es decirle a alguien lo que está haciendo mal con el objeto de restaurarle en su relación con Dios. ¿Sí? Restaurarle en su relación con Dios. Cuando una persona peca, el problema lo tiene con Dios, está pecando contra Dios.
Entonces tú amas a esa persona y tú lo que quieres no es vengarte, no es regañarlo, lo que quieres es que esa persona cambie para que pueda restaurar su relación con Dios. Primero, ya después, como consecuencia, saldrá beneficiado su familia, con quien vive, sus hermanos. Pero esa es nuestra motivación cuando nosotros amonestamos a alguien bíblicamente, ya sea aquí en la iglesia, ya sea con nuestro esposo, con nuestros hermanos. Creo que todos comprendemos qué significa la amonestación, ¿verdad? Es casi cuando tú aplicas Mateo 18 es porque ves a alguien que está pecando y dices, pues le voy a tener que decir, eso es una amonestación. Voy a tener que hablar con esa persona y decirle que creo que está pecando en esto, pero con el objetivo de restaurar su relación con Dios. Grábense ese tipo de cosas, porque a lo mejor al rato los vemos. Eso es muy importante que estemos bien conscientes siempre, porque cuando nosotros decimos una amonestación a nuestro esposo o con quien vivimos, lo haces porque quieres que tenga una relación con Dios o porque te molesta, o porque pecó contra ti, o porque no me gustó cómo me habló, no me gustó cómo me lo pidió. ¿Lo hacemos de esa forma? Normalmente sí, lo hacemos con una venganza. Como, ay, ¿por qué yo no me voy a dejar que me esté diciendo de esa forma o que me esté hablando de esa forma? Nunca piensas, es que es para restaurar su relación no lo pensamos, la verdad. No sé si hay alguien aquí muy espiritual que diga, no, yo siempre así. Es difícil, ¿no? Pero existen reglas bíblicas también. No se trata de ir y aventar todo mi veneno y desahogarme. No, tampoco. También hay reglas bíblicas para hacer una amonestación. Vamos a ver Mateo 18:15. Ya creo que ya está de más decírselo, ¿verdad? Yo creo que ya se lo saben de memoria. Mateo 18:15. Ahí está ya. A ver, ya se me cuatrapió aquí todo. Bueno, dice, por tanto, si tu hermano, ¿ya se lo saben? A ver, ¿pueden leerlo? Espero que ya se hayan despertado. Y Gálatas 6:1. Ok, ahí sí pueden ver la aplicación, o sea que tiene un poco de parecido con Mateo 18, el objetivo, en Gálatas 6:1. ¿Cómo se hace esta amonestación? Para que una amonestación sea bíblica se tienen que cumplir 3 requisitos. Número 1, que sea en privado. Número 2, que sea con gentileza. Y número 3, con la motivación de restaurar a tu hermano. Y eso, para empezar el primer punto, muchas mujeres no lo hacemos en privado. Digo, yo creo que a lo mejor a ti te han amonestado y también no te ha gustado que te digan las cosas o que te regañen delante de alguien, ¿verdad? Te da pena. Y dices, ay, ¿por qué me tuviste que decir delante? Simplemente los hijos, cuando los regañas delante de sus amigos, a veces es necesario, lo sé, pero ya cuando están más grandecitos, ya les da vergüenza que tú les digas a ellos algo delante de alguien. Tienes que buscar el momento, tienes que ser sabia para, a ver, ven, necesito hablar contigo de este tema, que fue lo que hiciste. Pero cometemos el error de que nosotros andamos tan apuradas en nuestras cosas que ahorita se lo suelto, porque luego se me olvida. O ahorita que traigo el coraje, porque si no, no se me va a quitar. Y es muy complicado a veces buscar el momento. Y no lo hacemos en privado y lo decimos a nuestro esposo, delante de nuestros hijos. Eso, lejos de que tú digas, es que va a dañar su imagen, su autoridad. Quizás sí, pero lo más importante es que tú no estás siendo una mujer bíblica. Una mujer que tú también vas a dar cuenta de lo que decimos. No nada más en ese momento, no hay que pensar que él es el que está mal.
yo también estoy mal porque no lo estoy diciendo en privado. Y ese es uno de los errores primeros que cometemos cuando aplicamos Mateo 18, hacemos una amonestación. ¿Cómo decimos? ¿Con gentileza o lo decimos enojadas? Muchas veces, si tu esposo hace algo que no te gustó, vamos a suponer que algo que aplique más o menos con todas. Yo no sé si aplica bien con todas. Por ejemplo, no sacaste el bote de la basura. O sea, y te tocaba sacar el bote de la basura, vamos a suponer. Póngale ustedes algo muy común con lo que ustedes batallan con ese conflicto con su esposo. ¿Cómo le dices? Piensa en eso. ¿Cómo le dices? ¿Por qué no sacaste el bote de la basura? ¿Así? ¿O cómo se lo dicen? ¿O lo ignoran? No, pues esta vez yo lo saco, no hay ningún problema. Prefieren pasar por alto la ofensa. ¿Cómo se lo dicen? Sean honestas. De manera o gentilmente, mi amor, pues como no sacaste la basura la saqué yo, ¿verdad? Pero no hay problema. Hasta hipócrita suena, ¿no? O sea, ¿cómo se lo decimos? O sea, las cosas más triviales y las cosas cotidianas, las que vivimos al diario, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con gentileza? Evalúate tú misma y ahí ponte una calificación del 1 al 10. Aquí lo importante sería traerlos a ellos y que ellos nos digan, porque es otra cosa. A veces pensamos que estamos bien, pero cuando le preguntas, ¿tú cómo ves? No, siempre me andas diciendo y siempre me andas acusando. Eso es, creo que todas nos pasa, ¿no? Todas batallamos con esas áreas. Con la motivación de restaurar a tu hermano, bueno, ese tema ya lo vimos. Ahora vamos a ver dos casos. Cuando existe una amonestación, tenemos que hablar sobre cuando me amonestan y cuando yo amonesto. ¿Qué les resultará más fácil? ¿Amonestar a alguien o ser amonestadas? ¿Qué será más fácil? Bueno, depende, dicen. Cuando estoy en mi casa, pues amonestar es muy fácil, ¿verdad? Eso se nos da. No necesito nada. Pero cuando estoy en la iglesia es muy difícil amonestar a alguien, ¿a poco no? Pasan muchas cosas por tu mente antes de amonestar a alguien, antes de decirle algo que crees tú que está haciendo algo mal y le piensas y pues, ¿cómo le voy a decir? Bueno, vamos a hablar cuando me amonestan. La forma en que respondo ante la amonestación habla mucho de quién soy yo. Dice, me va a decir si soy una mujer cristiana que crece y madura o que soy una cristiana inmadura. Por lo tanto, hay formas de saber si recibí de una forma pecaminosa una amonestación. Voy a mencionarles 4 puntos de saber si cometiste un pecado cuando tú fuiste amonestada. Número 1, alguien te dice algo malo, no sé, te enojas y arremetes contra la persona. Esto es típico, ¿no? Lo más básico y lo primero que se viene a nuestra mente. Achis, ¿por qué me estás diciendo eso? No, pero tú también hiciste esto y lo otro y lo otro y lo otro. Piensa en un caso que te hayan aplicado en Mateo 18 o que te hayan hecho una amonestación, ya sea tu esposo o tu hijo. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué fue lo primero que se vino a tu mente? ¿Te enojaste? ¿Cómo lo recibiste? Casi la ves de arriba abajo, como diciendo, como si tú estuvieras muy bien, ¿verdad? Número 2, me siento herida, resentida y rehúso perdonar. Efesios 4 del 31 al 32. Vamos a leer este texto. Viendo si ya se las habían puesto, pero todavía no. Dice, quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo resaltaría ahí donde dice gritería, porque es bien conocido que nosotras mujeres, oye, ya gritas, y hasta casi, ojalá que estuvieran cerradas las ventanas, siempre las ventanas de mi casa, porque ya mi vecina sabe que ya regañé al niño, o que ya me enojé, o que bajen ya a comer, o sea, ¿a poco no les pasa eso? Digo, a mí me pasa bien seguido, ahorita a veces ya con mensaje mejor, bajen a comer, al que no se den cuenta. Aquí está mi hija de testigo de que digo es cierto.
Creo que muchas batallamos ahí en eso de la gritería. Aunque andemos roncas y todo, o sea, no toleramos así, no aguantamos mucho estarnos quietas, tranquilas y hablar gentilmente, amablemente, bondadosamente. Es muy complicado. Me siento herida, entonces me enfoco en las cosas malas que él hace. Leamos Mateo 7:5. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, nos dicen algo y es lo que les comentaba, dice: sí, pero tú también haces esto, tú también cometiste ese mismo error. ¿No te acuerdas que la vez pasada tú también hiciste esto? Me lo dices como si no hicieras nada malo. O sea, en vez de pensar en lo que nos está diciendo, luego contra él, nos vamos contra la persona, ya sea mi hermano, ya sea mi esposo. Número 4, siento una herida personal muy intensa. Si respondo de alguna de estas formas es porque tengo orgullo. Y este orgullo causa contienda. O sea, si reacciono así mal, soy una mujer muy orgullosa. Eso es lo que puedes ver ahí. Que no, ¿por qué me vas a decir algo malo? Yo casi soy perfecta. En Proverbios 13:10, veamos lo que dice ese texto. Proverbios 13:10. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá contienda. ¿Eres una mujer orgullosa? Va a haber pleito seguro. Es lo que te está diciendo aquí. Hay que ver, analizarnos. Ahora, cuando me amonestan, es lo que estábamos viendo, dice: debo responder también. Cuando me amonestan, ¿cómo debo de ser? Vamos a suponer ahora ya llegó tu esposo, tu hermano y te dice algo que estás haciendo mal. ¿Cómo debo de ser? Número 1, tiempo para pensar, reflexionar. Según Proverbios 15:28, dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahí es cuando muchas veces en el lenguaje que tenemos dices, tienes que tener un filtro ahí, o sea, no digas todo lo que piensas. Sí te dan ganas de responder, pero tenemos que pensar y ver qué palabras voy a decir y por qué me está diciendo eso. Ahora, si ya sabemos nosotras que es para edificar al hermano, tenemos que verlo desde ahorita con esos ojos, de que lo está haciendo por mi bien. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar mal? Si lo está diciendo para que yo crezca espiritualmente. Entonces, primero piensa, antes de hablar, piensa. ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Número 2, escudriñas las escrituras con el fin de ver el pecado. El texto es Efesios 4:22, pero por cuestiones de tiempo ya no me voy a meter tanto en los textos. Pero si alguien quiere esta información, yo la tengo en PDF y yo se las puedo pasar para que analicen ya detalladamente cada texto. Número 3, pido a mi hermano o a mi esposo que me dé unos ejemplos específicos de cómo debí de responder. Es bien difícil decirlo ahí, pero bueno, ok, respondí mal. Vamos a suponer que ya te dije algo. ¿Cómo crees tú que pude haber dicho algo que me ayudara? Porque sí tengo mucho coraje, sí, o sea, siento que me estoy quemando por dentro y no es justo. ¿Cómo debí hacerlo? Quizás estamos para ayudarnos mutuamente en el matrimonio. Él te quiere ayudar a ser mejor persona, pregúntale cómo debes de responder. Desde su punto de vista, ¿cuál es el pecado que hay en tus palabras? Número 4, confiesas tu pecado, según 1 de Juan 1:9. Lo confiesas. 5, muestras fruto de arrepentimiento. Y 6, no me justifico ni me defiendo. Ahí en Miqueas 7:9 es un texto que a mí me gusta mucho. Si lo pueden poner, dice: la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Cuando hacemos algo mal, decimos, bueno, ya
Dios está enojado conmigo porque si pequé contra Él, ni modo. O sea, ¿te aguantas? Normalmente, para empezar, ni siquiera lo vemos. Y estamos enojadas. Todavía nos ponemos en el papel de que nos enojamos. Todavía. Es como cuando tienes un niño chiquito y le dices, oye, estás haciendo mal, y se enoja. Pero pues tienes que corregirlo, ¿verdad? Tienes que decirle, estás mal en esto. En Miqueas 7:9 es algo que quisiera que también ustedes tuvieran mucho en su mente. Miqueas 7:9. Así que cuando mi esposo o mi hermano me dice algo, que yo estoy haciendo algo mal, si soy una mujer bíblica, debo de agradecerle por las cosas que me dice. ¿Sabes qué? Gracias por decirme que estoy pecando y que no estoy edificando y mucho menos glorificando a Dios, porque me lo está diciendo con la intención de que yo cambie, con la intención de que yo crezca, que a fin de cuentas ese es uno de los propósitos de nuestro matrimonio, que los dos crezcamos juntos. Es por eso que debemos de agradecerlo. Y muchas veces los esposos no dicen nada para no tener conflicto. Yo no sé cómo sean sus esposos, pero en muchas ocasiones ha pasado eso, no dicen nada. ¿Sabes qué? Ay, no, mira, se va a enojar y va a empezar, mejor me lo ahorro, y no quieren decir. Pero luego eso se va acumulando hasta que explotan. Si no, es que ella nunca hizo esto, nunca cambió. Oye, tampoco nunca le dijiste, tampoco hiciste tu papel de que fueran edificados, de hacerla crecer espiritualmente. Entonces, debemos agradecerle a nuestro esposo que nos diga nuestros errores en vez de amargarse, porque llega una amargura a ellos también en que ya, o sea, está mal, no hay, o sea, empezó algo bien pequeño y ya es algo inmenso, ya no se puede arreglar, ya no tiene solución. Entonces, esas pequeñas cositas debemos de cuidarlas y decir, dime si ves que estoy haciendo algo mal, por favor, dime. Me va a servir a mí y te va a ayudar a ti también. No vas a estar amargado, tolerando nada más mi pecado. Es por eso que debemos de hacerlo. Pero cuando amonesto, hay directrices también para amonestar al esposo, ¿verdad? O al hermano. Número 1, escojo el tiempo apropiado. Número 2, escojo las palabras. Es muy importante esto de escoger el tiempo y las palabras. No decirlo cuando vamos manejando, no decirlo cuando está cansado, no decirle cuando regresó al trabajo. Tienes que ser sabia para saber escoger el momento, para decirle que está haciendo algo mal. No es nada más, ay, en este momento ya no saco la basura, ¿por qué no sacaste la basura? No, espérate, checa primero. Si tu fin es que él cambie, tienes que ver la manera que él lo haga. No a través de regañadientes y estar ahí como cuchillito de palo. No, tienes que buscar la forma, las palabras, el consuelo al corregir. También decirle, pues sí, que gracias por ayudarme, por ejemplo, gracias por ayudarme con lavando los platos y esto y lo otro. Sé que te esfuerzas, sé que estás haciendo bien. Nada más sí me sentí mal porque pues boté la basura y se quedó y pues lo puedo recoger. O sea, la forma de decir las cosas dice mucho y lo ayudas mucho a él, a que él también considere lo que estás diciendo. Si no, ay, está loca y se va. Es muy fácil que pase eso. Entonces, consuélalo al corregir. No es a fuerzas, consolarlo no es a fuerzas, pero ayuda. Y tampoco sean manipuladoras. No es así como que, ay, papito chulo, hermoso, mi amor, ¿me puedes sacar la basura? Eso no, también, ¿ves? Es pecaminoso, eso está mal. Ya andamos como la Chilindrina cuando le pide dinero a don Ramón. Eso está mal. Así que no es a fuerzas. Soy específica en cuanto al pecado y ofrezco una solución bíblica. Eso también es muy importante. Tú vas a señalar algo y también tienes que decirle, yo creo que deberías y estaría bien que consideraras hacerlo de esta forma. Quizás si lo haces de esta forma sale mejor. Quizás si en la mañana te levantas, no sé, o antes de irte, si quieres yo te ayudo y te recuerdo que hay que sacar la basura. O sea, busca la manera en que lo puedas ayudar a hacer a un cambio. Y eso igual para nosotras, ¿verdad? De allá para acá y de aquí para allá. Comunico en espíritu de amor incondicional. Siempre tienes que hacerle saber que no importa cómo se equivoque, tú lo amas como quiera. Tú estás ahí con él y vas a seguir con él. Los errores los vamos a cometer todos. Eso es también muy importante. Así que pues no es nada placentero, es humillante también ver que otras personas te digan,
algo que estás mal y que, ay, es que ya veo que yo me equivoco mucho, o no soy perfecta, soy menos que perfecta. Eso sí causa pues un dolor a veces cuando no tenemos mucha práctica y mucha madurez en cómo recibir una amonestación. Pero hay que recordar Hebreos 12:11, donde dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si amo al Señor Jesucristo, yo me voy a someter a esa santificación mutua. ¿Tú amas a Dios? Hay que hacer eso, la santificación mutua. Recordemos también cuál es el propósito del matrimonio. ¿Se acuerdan? Ayudarse mutuamente a ser más como Cristo para glorificarle a Él. Ese es un propósito muy importante, crecer juntos a la estatura de Cristo. Y ya para cerrar el tema, el texto que les decía al principio y el tema de lo que estamos aprendiendo es: hierro con hierro se afila. Después de lo que hemos visto y hemos aprendido, ¿cómo podrías aplicar ese texto? ¿Crees que sí tenga que ver? Muchas veces cuando tenemos roces con los hermanos o con los esposos, eso es lo que nos ayuda y nos edifica a ir a un crecimiento. Y yo siempre he pensado que, por ejemplo, cuando tienes un niño, pues el niño es tu todo, ¿verdad? Y él es casi el rey de la casa. No debiera ser así, pero no sabe compartir, ¿verdad? O sea, o no le ha tocado compartir, no le ha tocado pelear. Y ya cuando tiene el segundo hermanito, ahora sí empiezan, aunque quizás ven a un bebé y como quiera pelean con el bebé. O sea, el hermano mayor pelea con el bebé. ¿A poco no es cierto? Dices, pero ¿por qué mi hijo mayor no lo ve como yo veo a mi bebé? ¿No lo ven así? Y empiezan a pelear y a pelear y a pelear. Y por eso cuando uno de los se separan, ahora no tuvo con quién pelear. Ya no dices, ahora no tuvo con quién convivir. Ahora ya no tuvo con qué pelear, porque lo más común es verlos peleando constantemente, pero se enseñan y entonces los dos aprenden. Cuando tienes dos, aprendes a que, ay, ¿por qué ahora tú vas a dormir aquí? Yo me quiero dormir acá, y el abanico que me dé el aire a mí. O sea, todos esos roces que tenemos desde que somos chiquitos son importantes, nos ayudan. Y por eso aquí en el texto que dice, hierro con hierro se afila, con el objetivo. Tiene un objetivo, ¿no? Todos esos roces. Muchas veces hay mujeres que viven solas o hombres que viven solos y que tienen un carácter un poco complicado, pero la verdad es que quizás no han tenido ese tipo de roces como nosotras que tenemos familia y que con todos, ¿verdad? Roces con todos, pero para esas mujeres está la iglesia. Y no es necesario, quizás no es tan necesario para ellas ir a pelearse con gente que no es creyente. Simplemente métete a un área de servicio aquí en la iglesia y vas a tener roces con alguien. Aquí es donde nos edificamos los unos a los otros, tenemos roces y podemos amonestar y debemos estar dispuestas a que nos amonesten, a que nosotros también cometemos errores. Si me ayudan a que yo pueda crecer, hay que agradecerlo. ¿Sí? Entonces hay que tener esa actitud para amonestar sin miedo. ¿Amas a tu hermano? Dile lo que piensas tú que está mal. Que sea algo más común, no lo veas con Mateo 18, toda la iglesia se va a enterar. No, es entre tú y esa persona. Veámoslo como algo cotidiano, algo normal, algo que nos va a ayudar. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra y que nos enseñe también a nosotros a aplicarla, ¿sí? Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos muchas áreas y muchas cosas que mejorar. Sabemos que por tu gracia podemos hacerlo porque tú nos enseñas, porque cada día a través de lo que vivimos con nuestros hermanos podemos aprender y darnos ese espíritu enseñable también de que nos digan nuestros errores, esa madurez la queremos encontrar. Pero sé que tengo algunas reglas que hacer, que cumplir. Y todo sea para glorificarte a ti, Señor, que mi esposo sea beneficiado, que también mi familia sea beneficiada y la iglesia. Gracias, Señor. Amén.